en la que pues no se aceptó las causales de la recusación, lo cual fue confirmado por la sala jurisdiccional. Asimismo, con fecha 2 de febrero también del año 2012, nuevamente quien juzga fue recusado por los mandatarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, también en base a 2 causales, las cuales no se aceptó las causales, y como consecuencia se remitió el proceso a la sala jurisdiccional para que conociera. La sala jurisdiccional inicialmente confirmó la resolución en cuanto a que no consideraba que no existía causal de recusación en contra o en mi contra, y por lo tanto confirmaba mi decisión. Contra esa decisión de la sala jurisdiccional, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala promovió una acción constitucional de amparo en la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia. Y inicialmente, tengo conocimiento, decretó amparo provisional. Por lo tanto, el proceso, precisamente desde más o menos finales del mes de febrero, el proceso original se encuentra, no se encuentra en esta judicatura. Con fecha 10 de octubre del año 2012, la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso de amparo número 351-2012, que precisamente se refiere al amparo que yo ahí hice relación, interpuesto por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad, Delitos contra el Ambiente, dictó sentencia en la cual, tal vez para poder entender la parte declarativa, y por tanto hace mención la Cámara dentro de lo más importante, que pues también dice en la numeral tercero, dice: esta Cámara, al estudio de los expedientes que sirven de antecedentes al amparo, establece que la entidad postulante recusó al juez segundo de primera instancia penal narcoactividad de delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala, invocando para el efecto 2 causales. La primera, la contenida en el inciso J de la Ley de Organismo Judicial, aduciendo que el juzgador externó opinión antes de resolver, y la segunda, la contenida en el inciso L del citado artículo, argumentando que el juez tiene enemistad con el máximo representante de la entidad postulante, lo que a su criterio refleja parcialidad en los procesos en que interviene como querellante adhesiva. Causales que negó el juez y elevó las actuaciones a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, la que al resolver la recusación de mérito respecto a la primera causal consideró que al analizar la prueba aportada y amparada y comparada con los argumentos esgrimidos por las partes, no se advierte que el juez acuo, antes de resolver, haya externado opinión en el asunto que se ventila, toda vez que el juez de la causa, previamente a dar a conocer su fallo, su argumentación y decisión judicial del asunto, que ya estaba tomada, y tal como se puede apreciar en el audio respectivo, lo que hizo momentos antes de explicar lo resuelto fue manifestarle a todos los presentes que durante todo el tiempo que ha laborado como juez siempre ha luchado por defender la independencia judicial, resolviendo con la mejor transparencia, sin favorecer o perjudicar a ninguna de las partes dentro de un proceso.
que sus resoluciones siempre han sido apegadas a derecho y en consecuencia que siempre que se emite una resolución, lamentablemente no se va a quedar bien con todos. Lo anterior no significa que el juez previo a resolver haya emitido o externado opinión alguna, pues al momento de manifestar lo ya relacionado, él ya había resuelto el asunto. Esa es la decisión de la Corte Suprema. En esta valoración dice, corresponde con exclusividad a los tribunales de la justicia ordinaria y no se advierte que la sala haya lesionado algún derecho fundamental de la reclamante. En consecuencia no puede revisarse. Además cabe agregar que para que se configure la referida causal, el juzgador tendría que revelar sucesos del proceso y anticipar la forma como va a resolver, lo que no sucedió en el caso de análisis, ya que el juzgador al resolver la excepción de falta de acción presentada por los sindicados Francisco José Ramón y José Estuardo, ambos de apellido Valdés Páez, en el mismo acto de la audiencia, lo que hizo fue hacer alusión a su carrera judicial y que siempre ha defendido su independencia judicial, y posteriormente expuso las razones de hecho y de derecho en las que se basó para declarar con lugar la referida excepción. Con tal actuación, como lo consideró la sala, no significa que haya externado opinión. Por tales razones, el amparo debe negarse en cuanto a este agravio. No obstante lo anterior, este tribunal, es decir, la Corte Suprema de Justicia en la Cámara de Amparo y Antejuicio, dice, este tribunal advierte falta de fundamentación en relación a la segunda causal invocada por el postulante contenida en el inciso L del citado artículo, la que se refiere a que el juez tenga enemistad con alguna de las partes, en virtud de que la sala no expuso los motivos de hecho y de derecho en que basó su decisión para declarar sin lugar la recusación en cuanto a esa causal, ya que únicamente consideró. Por las mismas razones, no puede probarse que existe enemistad grave de parte del juez recusado con la entidad recusante. El subrayado es propio, entre comillas, entre paréntesis. Sin embargo, obvió indicar cuáles eran esas razones que la llevaron a determinar que no se daban los presupuestos de la causal de recusación referida, por lo que incumplió con lo que para el efecto establece el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, es decir, la sala, ¿verdad? En virtud de lo anteriormente considerado, esta Cámara concluye que en el presente caso se dan situaciones fácticas y jurídicas que conllevan el otorgamiento de la protección constitucional solicitada en forma parcial, ya que la autoridad impugnada al emitir el acto contra el cual se reclama en esta instancia constitucional vulneró los derechos de defensa y tutela judicial efectiva de la postulante. Por tales razones, el amparo planteado debe otorgarse y hacerse los pronunciamientos que en derecho correspondan únicamente en lo referente a la segunda causal. En consecuencia, la sala deberá dictar nuevo fallo con base en una clara y precisa fundamentación en el que analice los medios de prueba presentados por la entidad postulante respecto a la causal de recusación referente a la enemistad que alude probó tener con el juez de primera instancia. Esto se ordena a la autoridad impugnada sin prejuzgar sobre el sentido de la resolución que vaya a emitir. Número 4. Esta Cámara estima que la autoridad impugnada actuó con la buena fe que se supone en las actuaciones judiciales, motivo por el cual en ejercicio de la facultad que el artículo 45 de la ley de la materia otorga la exonera del pago de las costas judiciales. Ya en el apartado, por tanto, que es lo importante que vamos a leer, dice, por tanto, la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, con base en lo considerado y leyes citadas a resolver, declara: 1. Otorga parcialmente el amparo planteado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Ramo Penal, Narcodelitos contra el Ambiente. En consecuencia, deja en suspenso parcialmente en cuanto a la reclamante el auto de fecha 9 de marzo del 2012, dictado por la autoridad impugnada, dentro del expediente de apelación número 65-2012. B. Restituye a la postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución. C. Ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías de la postulante, bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido la ejecutoria de sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. 2. No hay condena en costas.
3. Oportunamente remítase a la Corte de Constitucionalidad copia certificada del presente fallo para los efectos contenidos en el artículo 81 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Notifíquese, certifique